Vamos a continuar con la ayuda del Señor hablando de este tema. Tu aroma es delicioso. Solo leemos las bases y vamos a avanzar de una vez prácticamente al desarrollo del tema, ¿verdad? A más del olor, dice, de tus suaves ungüentos. Recordemos, ¿verdad?, que lo que ya explicamos, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, o si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Luego viene esto, jamás del olor de tus suaves ungüentos, dice tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Esta otra versión, de donde sacamos el título para el punto del día de hoy, dice tu aroma es delicioso. Ese es un punto el que estamos desarrollando. Luego dice, y tu nombre lleva el mejor de los perfumes. Ese va a ser el otro. Vamos a escudriñar el nombre, ¿verdad? Que dice que es el mejor de los perfumes. Y por último dice, por eso te aman las jóvenes. Amén. Espero que no digan los patojos, pastor, ¿y qué loción es esa? Bueno, acá están los significados de esa palabra olor. Amén. Se refiere específicamente a sacrificios presentados a Dios. Y aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Se los mencioné. Con la ayuda del Señor vamos a ver por lo menos 4 aromas. Amén. Este es el primero. El aroma de la cobertura. Luego el aroma de la mirra, del aloe y de la canela. Amén. Que no vamos a hacer mayor énfasis en ellos, en los otros 3, ¿verdad? Pero sí vamos a explicar, y ustedes pueden investigarlo, de que en lo natural, cada una de las plantas, porque eso es lo que son que mencionamos, tienen más de algún beneficio, y espiritualmente hablando, pues el beneficio tiene que ser el mismo. Amén. Bueno, hablemos de este primero entonces con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 27 y versículo 27. Amén. Pueden abrir sus Biblias y siempre corroborar, mis amados hermanos, las bases bíblicas, porque a veces uno copia o escribe y a veces un teclazo o algo. A mí me ha pasado a veces que, sobre todo con lo que resalto con otros colores, lo resalto y luego doy un clic y lo borro, o con el mouse, y cuando siento está en otro lado, y a veces así se viene la presentación. A veces todavía ya está hecha y todavía le pego la última revisada y todavía encuentro algunos detalles ahí. Entonces siempre es importante que tengan sus Biblias abiertas, ¿verdad? Y si en algún determinado momento les doy alguna cita y no lo dice, sin pena, díganme, porque a veces pasa, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta, pero nadie dice nada. Entonces si ustedes se dan cuenta, sin pena, pues díganlo, ¿verdad? Génesis 27:27 dice, y él se acercó y lo besó. Aquí ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Y al notar el olor de sus vestidos, ¿qué dice? ¿Qué dice, mis amados hermanos? Lo bendijo, diciendo, he aquí, escuchen, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Bueno, miren, pues, aquí hay una figura, mis amados hermanos, impresionante. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? ¿Quién fue el que recibió la bendición? Jacob. Pero miren qué interesante. Ustedes y yo sabemos la historia. El padre le dice, acércate y bésame. Eso ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque estaba confundido, ¿verdad? Porque dice, la voz que escucho, ¿qué dice? Es la de Jacob. ¿Sí? Entonces le dice, acércate. ¿Y para qué ustedes y yo sabemos? Le dijo, por lo menos, que se acercara para 2 cosas. Número 1, para tocarle la piel, ¿verdad? Y número 2, para olerlo. ¿Sí o no? Por eso le dice aquí, y se acercó y lo besó. Pero ¿quién le dio el beso? Él no le dijo, acércate y bésame. ¿Sí? Él le dijo, acércate, y el otro se acercó y lo besó. Pero luego dice, y al notar el olor, entonces cuando se dieron el beso, ¿qué pasó? Sintió el aroma. Y entonces ahí se convenció, aunque miren qué tremendo, aunque es la voz
de mi hijo Jacob, la que yo escucho, pero ese aroma, y si no me ayudan, tengo una idea en la cabeza y la voy a ejecutar, y voy a hacer que pasen ustedes a explicarme los puntos. Entonces mejor ayúdenme. ¿Qué pasó cuando sintió el aroma? Pensó que era su hijo, pero ¿qué hijo? ¿Se dan cuenta? Entonces demos cuenta, mis amados hermanos, la gran importancia del aroma. Una vez más nos damos cuenta que el aroma nos da identidad. Pensemos, yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si se acerca? Y acuérdense que la madre le dijo, ponte la ropa de tu hermano, y ponte unos pelos ahí, vamos a sacrificar un corderito y te los pones. ¿Qué hubiera pasado si cuando se acerca Isaac huele el aroma de Jacob? No solamente no lo bendice, sino recuérdense lo que Jacob le dice a su mamá. Y si mi papá se da cuenta que soy yo, lejos de que me bendiga, me va a maldecir. Que tu maldición caiga sobre mí. ¿Para qué abrió la boca? Entonces, mis amados hermanos, el aroma, estamos hablando del aroma de la cobertura. Yo espero darme a entender con esto que les voy a decir. La ropa que Jacob cargaba, ¿de quién era? No era de él. Amén. No era de él. Era de su hermano mayor. Entonces, cuando el padre pega la respirada, ¿verdad? Y siente el olor, dice, sí, este es mi hijo, a quien yo, estoy parafraseando, pero al final eso es lo que él quería, a quien yo quiero bendecir, a quien mandé a llamar, a quien mandé a que me hiciera alimento para bendecirlo. Y entonces dice acá claramente, al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo. Y miren la bendición que le dio. He aquí, la bendición va ligada al olor, al aroma. El olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Ahora acompáñenme, por favor, abran sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Porque miren, ahí en esa cita que acabamos de leer, como les digo, hay una figura muy impresionante, mis amados hermanos. Amén. Bueno, leamos esta cita y después les digo la figura para que lo entendamos, de que en determinado momento todos, mis amados hermanos, necesitamos del aroma de la cobertura. ¿Para qué? Para poder desprender ya sea virtud o bendición del Padre. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, escuchen, Él no se avergüenza de llamarlos, vamos entendiendo, hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Quién? Pregunto, ¿quién no se avergüenza de llamarnos hermanos? El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, cuando Él nos ve, Él mira en nosotros, aunque seamos, mis amados hermanos, no seamos muy buenos hermanos, Él mira en nosotros. Mira un hermano, ¿sí o no? Amén. Y ustedes y yo sabemos los significados de Jacob, mis amados hermanos. Jacob significa el que suplanta, también significa serpiente y también significa el que muerde el talón. Y claramente la Biblia dice, sea Adán serpiente junto al camino, que muerde el talón. Entonces les digo esto porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero la verdad es que comparados con Él, mis amados hermanos, tenemos todavía o dejamos mucho que desear al compararnos con Él. Mas sin embargo dice la palabra del Señor acá que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Y por ser sus hermanos, mis amados hermanos, ustedes y yo recibimos la bendición del Padre. Entiéndase esto, por favor. Nosotros somos como Jacob. El Padre está dispuesto a bendecir al hermano mayor. Pero resulta que el hermano mayor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Entregó su vida, mis amados hermanos, entregó sus vestiduras, entregó su cobertura para que cuando nosotros lleguemos delante del Padre, siendo como Jacob, y el Padre venga y diga, acércate, pero vamos con la vestidura, con la cobertura de nuestro hermano, el mayor, ¿qué aroma va a sentir? ¿Va a sentir el aroma de Jacob? ¿El aroma de todo lo malo que hacemos o somos? ¿Qué aroma va a sentir entonces? El aroma de Cristo. Y entonces al sentir el aroma del Hijo Mayor, simple y sencillamente, nos bendice. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Me di a entender? ¿Sienten algo en sus corazones? De que siendo nosotros, mis amados hermanos, los Jacob, amén, los que deberíamos de haber recibido la maldición, porque recordemos que la bendición no era para él, claramente era para el hermano mayor, amén, mas sin embargo, el hermano mayor, que es Jesucristo, entregó sus vestiduras, entregó su vida, y les repito, y ahora, mis amados hermanos, nosotros somos los que recibimos la bendición. ¿Decimos amén? ¿Sienten algo ustedes ahí en su corazón? Ah, qué bueno, pastor, qué bueno. ¿Sí sienten algo? ¿Qué sienten? Que les pregunté cómo están. ¿Así se quedan? ¿Verdad que sí? Tenemos que sentir por lo menos, mis amados hermanos, gratitud. ¿Por qué? Porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es que es una figura, de verdad les digo, impresionante. ¿Por qué? Porque la bendición, mis amados hermanos, del hermano mayor nos pertenece. ¿Por qué? No me van a salir con otras cosas que de lo que estoy hablando. ¿Por qué nos pertenece? ¿Cuál es el punto? Nos pertenece, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos su cobertura. ¿Decimos amén? ¿Alguna vez han ido ustedes a algún lugar en donde su teléfono no tiene cobertura? ¿Sí o no? ¿Y qué hacen? No hay cobertura, disfrutemos. Pues mire, y aquí no hay cobertura. Aquí no hay internet. Lo primero que hace uno es preguntar, hermano. Y ahí andan buscando señal. Entonces, yo espero de verdad que ustedes y yo podamos entender y percibir esto. Nos pertenece, mis amados hermanos, la bendición por la cobertura que tenemos. Amén. Ahora bien, esta cobertura pues definitivamente es la cobertura del Señor, mis amados hermanos, y esta cobertura pues la recibimos desde el momento que dispusimos a abrirle nuestro corazón al Señor. Desde el momento que ustedes y yo reconocimos y dijimos simple y sencillamente, soy pecador. Las hermanas reconocieron, soy pecadora. Necesito cambiar, Señor, toma el trono de mi corazón, yo te acepto. Desde ese momento, amén, Él dice acá, no se avergüenza de llamarnos hermanos, recibimos la cobertura del hermano mayor, amén. Y entonces la Biblia habla claramente que ya no solamente somos herederos, sino ahora somos coherederos juntamente con el hermano mayor, amén. ¿Qué quiere decir eso? Lo hemos explicado, que si somos coherederos, lo mismo que le corresponde al hermano mayor, nos corresponde a nosotros. ¿Decimos amén? Vean esto. En el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 4 al 6, habla algo muy interesante acerca de la cobertura, mis amados hermanos. Esto ustedes y yo tenemos que entenderlo. Yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, tal vez con algo aquí puramente terrenal, ¿verdad? Tal vez ustedes y yo nos sentimos muy guapos, pero la Biblia muestra, parafraseado, que sobre todo guapo, hay uno más guapo. Tal vez ustedes se sienten, ¿qué se sienten? Altos porque miden 1.70,
Pero en realidad una persona alta, ¿de qué tamaño es? 1,90 para arriba. 1,85 todavía, por aquí. Entonces no importa qué tan altos nos sintamos, siempre va a haber un Shaquille O'Neal. 2,18 m, gigantón el hermano. A donde voy es de que ustedes y yo tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que tenemos, no creernos algo que no somos, porque si nos creemos algo sin serlo, entonces la Biblia nos demuestra que siempre hay alguien mejor, siempre hay alguien que puede hacer las cosas más y mejor que nosotros. Amén. ¿Y quién va a hacer la cobertura? Díganme ustedes, mis amados, ustedes y yo comparados con Cristo, ¿qué somos? Entonces es lo que yo les he dicho a algunos, mis amados hermanos, que el colmo de los colmos es que le estemos sirviendo a un Dios humilde siendo orgullosos. ¿Por qué? Porque Él es humilde, lo acabamos de ver, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Y si nosotros fuéramos Él, no, yo solo un grupo selecto. Imagínense si fuera yo, solo los que le van al Real. Los que no, que ni se me... Ay. Entonces, mis amados hermanos, Dios es bueno. Y ustedes y yo tenemos que entender que sobre toda gloria hay un dosel, hay una cobertura. Amén. Siempre va a haber alguien que va a poder ser o hacer las cosas mejor que nosotros. Aunque no digan amén. Isaías 4:4 dice, en adelante: cuando el Señor, escuchen lo que dice, haya lavado con espíritu de juicio y fuego la impureza de las hijas de Sión, el Señor creará una nube de humo. Bueno, lo voy a leer y después lo explico. Una nube de humo durante el día y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Estarán sobre todo el monte Sión y sobre la asamblea reunida. Por encima de todos habrá una carpa, dice esta versión. Alguna dice sobre toda gloria habrá un dosel. Cuando busquen ustedes qué es un dosel, el significado que da es un toldo. Dice eso: por encima de todos habrá una carpa que los protegerá del calor durante el día y que les servirá de refugio y cobijo ante las tormentas de la lluvia. Bueno, empecemos a ver un poco más detalladamente la cobertura, mis amados hermanos. Si se dan cuenta, la cobertura, mis amados hermanos, no es para todos. Aunque ciertamente Cristo murió por todos los pecadores, amén, pero no todos los pecadores por los que Cristo murió van a ser salvos, ¿o sí? ¿Por qué? Si murió por todos. Más o menos. Ahí está. Porque no le recibieron. Así de simple. Amén. Porque no le recibieron. Entonces, al no recibirle, amén, entonces lo que dice la pastora, entrega la salvación. Amén. Entonces, entendamos esto, mis amados. Dice acá, vean pues: cuando el Señor haya lavado con espíritu de juicio y fuego la impureza de las hijas de Sión, el Señor entonces creará, dice, una nube. Empecemos a hablar de la cobertura. Entonces, mis amados hermanos, vean bien lo que les voy a decir. Entendiendo esto, por favor, bueno, quiero que tengamos claro esto primero. Repito, el Señor, aunque murió por todos los pecadores, no todos los pecadores, mis amados hermanos, van a gozar de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque no todos le aceptan. ¿Está claro eso? Ahora, al entenderlo acá en nuestra congregación, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Sí o no? ¿Todos los que se congregan están bajo cobertura? ¿Sí o no? ¿No escucho? ¿Será que los que dijeron no son los primeros? No, pastor, yo dije que no por los otros. Repito, ¿será que todos los que se congregan estarán bajo cobertura? Ahorita les voy a hacer la otra. ¿Por qué dicen que no? No me vayan a salir con cosas. Ahí está la base de lo que estoy poniendo. Ahí están los versículos.
Porque una cosa, mis amados hermanos, es la muerte de Cristo y que algunos sean salvos y otros no. Pero otra cosa es la cobertura. ¿Ya alguien lo vio? ¿Si están leyendo o solo están viendo la pantalla? Porque ahí está la respuesta, mis amados hermanos. Yo les pregunté, ¿será que todos los que se congregan están bajo cobertura? Y ustedes respondieron, no. Ahora mi pregunta es, ¿por qué dicen ustedes que no? Se lo voy a hacer fácil, pues la respuesta está en el versículo 4. Ah, sí, yo la había visto. Porque uno no se lava. Así de simple. ¿Sigo o ya lo entendieron? Hasta están poniendo esos cuellos tiesos. Ahí es cuando el Señor está hablando, hermano. Entonces, mis amados hermanos, la cosa es bien sencilla. Ni a ustedes, ni a nosotros como pastores, nos garantiza absolutamente nada, mis amados hermanos, el pertenecer al ministerio de Benecer. Así de simple. Bueno, solo porque estoy grabando. Ah, pero a este se le puede poner pausa. ¿Sabe? Así, continúo. Entonces, mis amados hermanos, el hecho de tener un logotipo, o sea, no nos garantiza absolutamente nada. Porque como se los decía, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Amén. Y tan hijo puede hacer nuestra cobertura como podemos ser nosotros. El apóstol Pablo decía que él se santificaba, que él se esforzaba, mis amados hermanos, no sea que siendo él el predicador de salvar un montón y después se perdiera. Entonces no todos los que se congregan están bajo una cobertura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mis amados hermanos, la mayoría, yo les puedo decir, son contadas las personas dentro de la congregación que cuentan con sus pastores. Porque la mayoría, uno los manda a llamar, se enojan, otros son mentirosos, otros dicen cosas que no tienen que decir, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no han aceptado, no han reconocido. La Biblia habla del bautismo en el ministro, como exactamente lo que pasó con Moisés y los 70 que Dios mandó a llamar y les puso el espíritu de Moisés. Entonces no toda la gente que se congrega en una iglesia está bajo cobertura. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque dice que cuando el Señor haya lavado con espíritu de juicio y fuego la impureza, entonces creará una nube. Entonces pondrá a la gente bajo cobertura. En otras palabras, todos aquellos que no se laven o que estén con impurezas o que estén con diferencias, mis amados, no pueden estar bajo cobertura. ¿Por qué? Porque viven según su propia opinión. Uno les dice una cosa y hacen exactamente todo lo contrario a lo que uno les dice. Esto lo podemos entender un poquito mejor nosotros como padres. ¿Cómo se sienten ustedes cuando le dicen a un hijo no? Y el hijo dice sí. Ay, tan lindo, mi cielo. Hágalo pues, mi amor. ¿Así se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Solo mal? ¿O la obligan a hacer lo que ustedes dijeron? ¿Se dan cuenta que no es así de fácil, mis amados hermanos? Entonces lo que a uno le queda como ministro es, bueno, si eso es lo que piensa, si eso es lo que quiere, pues que mire qué hace. Pero no está bajo cobertura. Esto tenemos que analizarlo bien, mis amados hermanos, porque ni para ustedes, ya les puse un ejemplo, ni para nosotros es una garantía. Pero si yo me congrego, una cosa es congregarse, pero otra cosa es que nosotros seamos sus pastores. Otra cosa es que esta sea su iglesia. Otra cosa es que ustedes vengan a lavarse, que vengan a limpiar sus impurezas con sinceridad. Porque ¿se acuerdan cuando yo les dije, verdad? Y se los vuelvo a repetir, cuando yo ya no quería estar en aquel ministerio, yo empecé con cosas hasta que me fui. Pero cuando me llamaban para confrontarme, yo decía verdades a medias. ¿Por qué? Porque aunque era verdad que yo andaba buscando trabajo, porque yo ya no quería llegar a los estudios de pastores. ¿Y qué fue lo que yo dije? Ando buscando trabajo, y era verdad.
Pero no les dije que me quería ir hasta que me fui. Llegué con las llaves del templo y dije, me voy, aquí están las llaves. No, que ya me fui. Entonces, ¿qué pasó en esa oportunidad? Yo ya les conté a ustedes. Yo les dije a los hermanos de la iglesia, no me acuerdo ni qué fecha fue. Miren, el Señor me ha estado inquietando con algo, les digo, y no les voy a decir a ustedes, pero de aquí a un mes vamos a tener una reunión y les pido por favor que se sometan al Señor y que Él les hable. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Se los he contado. Y llegué yo, bueno, y se llegó el mes y reuní a los hermanos de la iglesia y les dije, ¿oraron? Sí, ¿qué les habló el Señor? Y una hermana me dijo, pastor, me dijo, yo tuve un sueño en donde usted se subía en un avión y se iba, me dijo. Ya casi. Luego vino la otra hermana y ella es maestra hasta el día de hoy y llevaba 2 dibujos. Esto fue lo que me habló a mí el Señor, pastor, me dijo. Y me enseñó el dibujo de un tronco sin ramas, sin hojas, pero con raíces. Y el Señor me dijo que este es usted, me dijo. Ese tronco, sin hojas. Pero que usted va a tomar una decisión y va a estar así, me dijo. ¿Qué creen que me enseñó en el otro dibujo? Un árbol completo. Bueno, dije, entonces ya viendo lo que me están diciendo, lo que yo les voy a hablar es de que nos vamos a salir de la cobertura donde estamos. ¿Y qué creen que pasó? Ay, pastor, gracias a Dios, me dijeron. Fue un caso totalmente diferente cuando de la cobertura de donde les estoy contando que me salí, se salió de Benecer. Se fueron un montón, pero un montón. Hasta el día de hoy hay muchos ahí todavía. Y la primer cuestión que hicieron, porque la iglesia, el pastor se tuvo que reunir con varias iglesias, y en todas las iglesias a donde iba la primera pregunta que le decían, pero usted nos enseñó que tenemos que estar bajo cobertura, ¿y quién va a ser nuestra cobertura ahora? Esa fue la pregunta en todas las iglesias a donde fui. Al final pasó lo que pasó ahora. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, porque ustedes y yo tenemos que no solamente saber, sino se tiene que ver en realidad si estamos bajo cobertura. Ustedes mismos, mis amados hermanos, ¿cómo pueden saber ustedes si están bajo cobertura? ¿Alguien me puede decir cómo puedes saber de que sí, yo sí estoy bajo cobertura? Usted es mi pastor. Yo los ministro, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Así de seguros están, hermano? Ya no te escuché, solo te escuché la cobertura. Cuando recibimos cobertura, reconocimos como pastor. Debería de ser así. ¿Alguien más? Una de las características que usted dio la vez pasada fue que más de algo íbamos a tener o nos íbamos a parecer a la cobertura. Vamos a aparecer en la cobertura. ¿Alguien más? Ya. Miren, mis amados hermanos, la Biblia lo dice, se los acabo de mencionar. ¿Cómo sé yo, mis amados hermanos, de que en realidad estoy bajo cobertura? ¿Mis ovejas oyen mi voz? Dime sí. Porque miren, lo hemos dicho en más de una oportunidad. La mayoría acá, yo creo que todos vinieron a pedir cobertura. Se oró por ustedes, pero después de eso, mis amados hermanos, muchos viven igual. Y no hay en realidad que se pueda decir, esta es mi oveja. Sino simple y sencillamente, lamentablemente, el gran conflicto está acá. Si ustedes se dan cuenta, ahí está escrito. Yo no estoy inventándome nada, hermano. Ahí está escrito, repito. Cuando el Señor haya lavado con espíritu de juicio y fuego la impureza de las hijas de Sión, el Señor creará una nube. ¿Está claro? O yo estoy jalándome y me estoy inventando algo. ¿O está claro? Está claro, ¿verdad? Entonces el Señor limpia y entonces cubre.
Amén. Pero si ustedes, mis amados hermanos, cada quien tiene su propia visión, entonces es muy difícil que aunque se congreguen, ustedes puedan decir, sí, los pastores son mi cobertura. Porque vuelvo a la carga, uno les dice algo, mis amados hermanos, algo tienen que entender ustedes. Esto yo se los conté la vez pasada, de que miren pues, cuando uno llega a ser ministro, uno no es más que ninguno de ustedes. Amén. Todos vamos en el mismo camino. Pero ¿qué es lo que hace, lo que marca la diferencia entre un ministro y una oveja, mis amados hermanos? Pues lo mismo, es la cobertura. Y el mejor ejemplo está en Aarón. Ya se los he puesto. Aarón cometió varios pecados graves que hasta hizo pecar al pueblo, hizo que el pueblo pereciera. Mas sin embargo, cuando ya el pueblo no lo quería, Dios lo vuelve a escoger. ¿Por qué? Porque Dios lo había cubierto. Saúl, mis amados hermanos, un rey endemoniado, y Dios lo vuelve a escoger. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido. Pero cuando Dios les quita la cobertura a los dos murieron. Cuando Dios le quitó la cobertura a Aarón en el monte Hor, murió. ¿Y cómo dice la Biblia que murió? Desnudo. Pero mientras que tuvo la cobertura de Dios, con todo respeto para Aarón, ¿verdad? Pero bueno, mejor no lo digo, cometió varias fechorías y no le pasó nada. ¿Por qué cuando hablaron mal de la esposa de Moisés, por qué no le cayó lepra a él también? Sino solo a su hermana. Porque él era el sacerdote. Entonces la diferencia, mis amados hermanos, entre un ministro y una oveja es la cobertura. Por eso es que el ministro tiene autoridad delegada de parte de Dios para poder cubrir. Pero no va a cubrir, mis amados hermanos, a todos. Va a cubrir a los que vengan a someterse. Pero ¿cómo podemos pensar que alguien se somete si, repito, uno le dice una cosa y piensan y hacen otra cosa? O uno les dice una cosa y no están de acuerdo con lo que uno les dice. ¿Qué se puede hacer? ¿Obligarlos o lavarles el cerebro? No se puede. Si se pudiera, una lavandería tuviéramos en lugar de una iglesia. Entonces, mis amados hermanos, la cobertura se echa de ver cuando hay sumisión. Miren, a varios yo les he dicho, y esto que voy a decir no significa que no estén bajo cobertura, sino solo lo quiero poner como ejemplo. ¿Quieren que yo les enseñe a trabajar y a hacer las cosas que yo hago? Una sola cosita les pido, nunca más lo vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque dentro de esa cosita va lavarse. Y lamentablemente a muchos no les gusta lavarse. ¿Qué podemos hacer, mis amados hermanos? Bendito Dios, el aroma que ustedes van a soltar no es el mío. ¿Amén? No es el mío. ¿Amén o no amén? No es mi aroma el que van a soltar. Es el aroma de Cristo. Pero el mismo Dios dice, mis amados hermanos, que Él cubre solo a los que lava. Pero miren cómo los lava. Cuando el Señor haya lavado con espíritu de ¿qué dice? Entonces, ¿alguien, cómo lava el Señor con juicio? ¿Cómo es la cosa? Miren que no dice, te voy a lavar con jaboncito, con bálsamo, con aromas, con aloe. No, con juicio dice. ¿Alguien me puede ayudar? Repito, cuando el Señor haya lavado con espíritu de juicio y un poquito de fueguito. Ese es el fuego, pero el juicio.
a ir bien, sino Amén. Va, miren pues, se los digo. Venga para acá. El Señor, va, no yo. Venga para acá, quiero hablar con usted, siéntese. Juicio. Usted me dijo esto, pero usted no es sincero conmigo. Usted no es sincera conmigo. El Señor, ¿verdad? En juicio. Nos está sacando los trapitos al sol. Entonces ya una vez sacados los trapitos al sol, ¿qué nos toca? Es cierto, Señor. Nos está juzgando. Nos está diciendo la verdad, mis amados hermanos, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, no para señalarnos y condenarnos, sino para alabarnos. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, Él nos empieza a juzgar, alabar, dice, con espíritu de juicio. ¿Ya me di a entender cómo nos lava con juicio? Nos manda a llamar, o, como lo decía Mau, nos manda alguna prueba. Y en medio de la prueba, lo único que pasa es, ahora sí, pastora, necesito hablar con usted. Y ahí vienen y sueltan toda la sopa. Y a veces si es sopa de huevo, solo la sopa y se quedan con el huevo. Así es, mis amados hermanos. Entonces es así como vamos a reconocer en realidad que estamos, no solamente a reconocer, sino a saber que estamos bajo cobertura. Solo les pongo este ejemplo. Como padres siempre lo vamos a entender mejor. Van a poder entender nuestra condición. ¿Cómo se sentirían ustedes que se enteran de que alguno de sus hijos compró un carro? Así de la nada, lo compró y ustedes no saben nada. Se casó pues y ustedes no supieron. Sí, porque si no responden de una manera, otra van a responder. Es que miren, pues yo bendigo a la pastora, mis amados, pero ella y yo somos los pastores. O sea, cuando ella me responde, ella me está diciendo lo mismo que yo ya sé. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero yo quiero que ustedes me digan, para ver que ustedes me entiendan, porque ella y yo nos entendemos. Nosotros sabemos lo que sentimos. Amén. ¿Verdad que sí? Ahí está lo que decía la pastora, contristados. Pero yo quiero que ustedes nos entiendan también a nosotros, porque nosotros nos entendemos. Enojados y tristes. ¿Por qué? Porque no nos tomaron en cuenta. Entonces, ¿cómo puedo decir yo, mis amados hermanos, que alguien que no me toma en cuenta sea hijo, sea lo que está bajo cobertura? No se puede. Ya siento la unción, pues me tranquilizo. No se puede, mis amados hermanos. Ustedes hacen, y les digo algo, más se tardan tal vez ustedes en hacer que nosotros en enterarnos. Nos enteramos de todo, aunque ustedes no lo crean, de todo nos enteramos. Entonces, ¿qué nos toca después? Bueno, bendecirlos. No buscamos la bendición, pero nuestro trabajo, Señor, bendícelo. Bendícela, que le vaya bien, permite esto, permite lo otro. Y aún con el contristamiento o el enojo, nos tenemos que bendecir. Porque se podría decir, no es un trabajo, pero este es nuestro trabajo, bendecirlos. Y después, mis amados hermanos, ahí vienen, uno de estos días alguien nos decía algo con la pastora. Miren, nos decía, más o menos así me acuerdo. Yo sé que no les he dicho y algunas cosas que ustedes saben, y yo le digo, ni nos dijo, y usted cree que nosotros no sabemos, le sabemos aún cosas peores. Mejor no hubiera dicho nada. Porque viene como con apariencia de piedad a decir, sí, es lo que ustedes saben, eso es lo único que he hecho. Y nosotros sabemos que lo que nos dijo no es lo único que ha hecho eso y muchas cosas peores. Pero vienen con apariencia de piedad, mis amados hermanos, ¿a qué? A buscar una media limpieza. Eso no existe. Porque ¿cómo está algo medio limpio? Sigue estando sucio, ¿verdad que sí? Algo medio limpio sigue estando sucio. No sé si se animan a responder esto, hermanos, pero voy a preguntar, pero mejor no respondo.
Mejor no pregunte, pastor. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, se dan cuenta, la cobertura no es cualquier cosa. Aquí yo les conté la vez pasada un caso, ¿verdad? De que al profeta Tito lo estaban atormentando algunas entidades espirituales y él se paró y dijo: yo soy un hombre bajo cobertura. Y si pueden vencer a mi cobertura, entonces vénganse conmigo. Y se lo mandó al apóstol Sergio. Y eso lo contaron ellos dos ahí, en un estudio de pastores. Y el apóstol Sergio dijo: sí, esto pasó. Y yo le dije: yo también soy un hombre bajo cobertura. Se lo mandé a mi cobertura, el Señor. Luego un hermano, ¿para qué conté eso, hermano? Estaba siendo atormentado y dijo: yo soy un hombre bajo cobertura. Mi pastor es el pastor William, vayan. Y creen que pude dormir yo esa noche. Miren qué falta de discernimiento, hermano. Ya después yo me enteré, fíjese, pastor, que yo hice: usted fue el culpable, le dije. Entonces imagínense, si hubiera tenido un poquito más de discernimiento, hubiera entendido lo que estaba pasando. Pero luego viene y dice: mire, me quedé tranquilo. Y yo ni dormir pude. O sea, de alguna forma, aunque no tuve el pleno discernimiento, le sirvió la cobertura. Y les puedo garantizar, en ese entonces, sí era un hombre bajo cobertura. Ahorita no lo sé. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Alguien tendrá que venir a lavarse con espíritu de juicio y fuego? Solo la pastora. ¿Y los demás? ¿Qué tan sinceros son ustedes con nosotros, mis amados hermanos? Miren, como que hubiera sido un patrón o la ola en la cancha de fútbol. Empecé a ver acá y todos agacharon la mirada por abajo. Eso demuestra que la mayoría de ustedes, no los juzgo, que Dios me libre, pero no son tan sinceros, fíjense. ¿Por qué? Es una cosa bien sencilla, porque no nos han logrado reconocer como su cobertura. Para muchos de ustedes somos los pastores, pero no sus pastores. Porque cuando alguien reconoce un pastor, por eso yo me lamento tanto, de veras, algún día tal vez Dios me va a dar alguna respuesta. Pero me hubiera encantado, fíjense, que alguno de ustedes hubiera crecido conmigo cuando yo era solo oveja. Yo daba la vida por mis pastores, hermano. Yo daba la vida por mis pastores. Yo no dejaba a esos hombres, me les pegaba, y aunque a veces no querían que yo anduviera con ellos, me sometía, hermano. Les conté en una oportunidad que vino un hermano de México, el mexicano, ¿va? Y esa semana el estudio de pastores iba a ser en El Salvador. Y él me dijo: andate conmigo, me dijo. Él llegó a la iglesia donde nosotros estábamos. Yo le voy a pedir permiso al pastor. Que el pastor me dice que sí, va a decirle, me dijo, y decirle que yo te voy a pagar todo, me dijo. ¿Se acuerdan de que ya les he contado? Sí. Ya no se acuerdan. Y le pedí permiso al pastor. Pastor, fíjese que Juan, se llama el mexicano, me dijo esto, y como el estudio de pastor es allá, y él me dijo que él me paga todo, pero yo quiero que usted me dé permiso. ¿Me da permiso? Y el pastor me responde: hay un 95% de posibilidades, me dice, que sí, de que te vayas. Yo ya estaba hecho, contento. Había que irse un día miércoles porque los estudios son jueves. Y el jueves en la iglesia había culto, donde yo me congregaba. Yo ya contento, casi que tenía mis cosas listas, cuando me llama y me dice: mira, papito, me dice, ¿te acordás que te dije que era un 95? No te vas a poder ir. ¿Cómo creen que yo me sentí? Él no me había dicho hacer tus maletas, pero yo dije 95%, ya iba a ser miércoles, yo ya estaba listando mis cosas. No te vas a poder ir. Con todo el dolor de mi corazón. Está bueno, no me fui. Pasó el tiempo, me sometí. Y pasó el tiempo y luego un día se paró. Yo no sabía absolutamente nada. Y dijo: mis amados hermanos, dijo, de Benecer, se va a ir a Nicaragua, vamos a ir a evangelizar. Y pues nos han pedido una oveja de cada congregación. Y en ese entonces los que conocen al pastor Johnny, los dos éramos miembros de esa iglesia. Y yo dije entre mí: pastor Johnny, gloria a Dios, man.
Y vamos a enviar un hermano, pero antes de enviarlo quiero que como congregación oremos por él, dijo. ¿Y a quién creen ustedes que enviaron? Al pastor John. No, o sea, me enviaron a mí, mis amados. Cuando dice, y le quiero pedir favor a hermano William, yo averiguando si había otro William, que pase al frente. No me mandó a El Salvador, me mandó hasta Nicaragua. Pasé por El Salvador, pasé por Honduras y llegué a Nicaragua. Y les digo, me hubiera ido al Salvador, hubiera ido solo al estudio de pastores y de regreso. Pero me fui a Nicaragua y ahí me encontré con un hermano, que era trailero y también un poquito traidero. Las dos cosas. Y miren, viajaba a todo Centroamérica, tenía billetes de todos los países. ¿Qué quieren? Habíamos un grupo como 10. Nos llevó a todo, hermano. Ahí tengo unas de mis fotos donde me tiré del bungee. No, el canopy. Me tiré ahí y él lo pagó. ¿Y en El Salvador? No me hubiera tirado de eso. Entonces les digo, mis amados, Dios siempre recompensa al que se somete. Dios siempre recompensa al que reconoce una cobertura. Entonces, mis amados hermanos, no es suficiente, porque como lo decía hermana Mava, ¿verdad? Magalí, cuando ustedes vinieron acá se les extendió una cobertura, se les hizo una oración para que ustedes fueran pues parte de miembros de la congregación, pero que también, mis amados hermanos, buscaran un crecimiento espiritual sano. Cuando éramos bebés, ¿quiénes estaban encargados de ver que nuestro crecimiento fuera sano? Nuestros padres. Y aquí en la congregación, ¿quiénes están encargados de que su crecimiento espiritual sea sano? Nosotros, mis amados hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, meditemos en realidad lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque recuérdense que el aroma de la cobertura, eso es lo que estamos hablando, trae o acarrea bendiciones a nuestras vidas que no nos pertenecen, que no merecemos, pero las recibimos solo por el hecho de estar bajo cobertura. Porque eso fue lo que pasó con Jacob, ¿sí o no? Se puso la cobertura de su hermano, eso fue lo que vimos en el libro de Hebreos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, nos ponemos su vestidura y nos corresponde, así lo dice la Biblia. Las mismas cosas que le corresponde a él, nos corresponden a nosotros, porque ya no somos herederos, sino ahora somos coherederos. Entonces, mis amados hermanos, miren, yo no les digo eso porque la verdad les digo, yo me sentiría hasta incómodo, quizás. Pero hay pastores en Ebenezer que al apóstol le dicen papá, padre. Ahí en los estudios de pastores por Zoom, padre, Dios te bendiga. No les digo, díganme padre. Hermano Hugo diciéndome padre. No, mis amados hermanos. Pero sí les digo, sometámonos. Miren, a mí yo bendigo la vida de hermano Hugo, mis amados hermanos. Porque él tiene más o menos la edad de mis papás. Y él viene y se somete y me dice, pastor, necesito platicar con usted. Bendigo a mis papás. Uno de estos días fui a la casa y me dicen, pastor, necesito platicar con usted. Y son mis papás. Y les pegué una que para qué, mejor le digo gracias a Dios que no me ha llegado. No, son bromas. Entonces, mis amados hermanos, si Dios puede hacer eso, ya les conté que tuve una oveja que me decía que yo a la par de le olía leche. Ese no era mi papá, era mi abuelito, Jacobito, pero así chiquitito, pero cosa seria. No he conocido una oveja como él, fíjese, ya está en la presencia del Señor, pero cuando alguien hablaba mal de mí, era de este tamaño, pero brincaba el doble. Daba la cara por mí como ustedes no tienen idea. ¿Por qué les comento esto? Porque eso solo Dios lo hace. Cuando alguien ha reconocido una cobertura, cuando alguien ha aceptado una cobertura. Entonces, este es un misterio, mis amados hermanos, pero si nos damos cuenta, entonces el reconocimiento de cobertura inicia cuando uno se limpia. Cuando uno no se limpia, le va a ser difícil reconocer a cualquiera. Les cuento uno de mis pecados. Ahí está la pastora, ahí sí puede hablar. Pero uno de estos días, mis amados hermanos, ahí vamos a la clínica con la pastora y me para la policía. Ay, solo los vi, me encendí en el espíritu.
Y yo iba algo a prisa porque la llevaba a la clínica a la pastora y los números y todo eso, ¿verdad? Y se les ocurre pararme. Normalmente siempre lo que piden son los documentos, ¿verdad? Y este no me pidió los documentos, sino me dijo, quítese el casco, se pone las manos atrás, lo voy a revisar, me dice. ¿Y qué creen que hice? Me reí de él. Así les cuento uno de mis pecados. ¿Por qué? Porque me enojó, hermano, que me estuviera molestando. Pero al final hice lo que me dijo. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Pero me reí. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, así nos pasa a nosotros también acá. Hacemos lo que nos dicen, pero el pastor o la pastora no tienen razón. El pastor y cuestionan todavía lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que ustedes y yo deberíamos de hacer con cada vez que nos den un consejo. Amén. Lo primero, ¿verdad? A la ley y el testimonio, así lo dice la palabra. A la ley y el testimonio. Amén. Luego, si ni la ley ni el testimonio pues les da a ustedes una paz completa, bueno, Señor. El Señor Jesús le decía a sus apóstoles, tengo muchas cosas más que decirles. ¿Pero por qué no se las dijo? Porque aún no son capaces de entenderlo. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que en el momento cuando probablemente nos las están diciendo, no las entendemos. Si no las entendemos, no las desechemos. Porque a su tiempo el Espíritu nos va a dar testimonio, o el Espíritu se va a encargar de que se manifieste, como se los decía, uno de estos días, no en este mes, pero algún día, hijo de quién somos. En su determinado momento se va a manifestar hijos de quién somos. Les voy a contar una cosa así rapidito, y con eso termino. Les pregunto, ¿ustedes conocen a un niño que se llama Jehú Adonai Hernández Hernández? No es. Así, no me van a salir con nada, no, sino así es suavecito, tranquila la respuesta. ¿A quién se parece? ¿A mí o a la pastora? ¿Se dan cuenta que lo que les digo y siempre me enojo? ¿A quién se parece? ¿A mí o a la pastora? Ahora les dio miedo responder. Pues ya me arruinaron todo. Bueno, mejor continúo, mis amados hermanos, y oro en el nombre de Jesús. Y nada más les dejo esto en su corazón. ¿Qué es lo que les dejo en su corazón? Ay, todavía falta, miren ustedes. ¿Quieren que les diga esto o ya no? No, todavía falta aquí, no puedo. Entonces, miren, con lo que les decía, lo importante de este tema, mis amados hermanos, es que reconozcamos cobertura. Si logran reconocer cobertura, si logramos, mejor dicho, nos va a ir bien. Yo les conté en una oportunidad, y ahí está la pastora de testigo, mis amados hermanos, de que, y no les voy a decir que porque el apóstol me dijo que no, yo dije, bueno, no, pero no lo hice. Les he contado que yo he querido estudiar teología siempre. La pastora me dice, escríbale al apóstol. No le dije, si yo ya sé qué es lo que me va a decir. Entonces muchas veces nos pasa eso, mis amados, de que ¿para qué le voy a decir al pastor si el pastor está ocupado? La pastora de esto, la pastora, y no lo hacemos. Entonces, más que por querer hacerlo, lo hice por complacerla a ella y le escribí al apóstol, con apariencia de piedad. Fíjese, apóstol, le digo, hasta con ese tono le escribí. La cosa que le dije, mire, dentro de mi familia, entiéndase, mis papás y mis hermanos, aunque ahorita ya, ¿verdad? En ese entonces todavía no, ninguno de mis hermanos ni mis papás hemos salido graduados de la universidad. Ahorita mi hermana ya se graduó y todavía está ahí. Y yo pues quiero romper ese patrón dentro de mi familia y poder ser el primero que se gradúe de la universidad por amor a mis hijos y para romper todo eso, ¿verdad? Y yo quiero ver si usted me da permiso para estudiar teología. Y esto fue todo lo que me respondió. Dios te bendiga, hermano. Me dice, tú ya sabes cuál es mi postura en relación a estudiar teología. No.
Eso no fue ahorita, no fue ayer. No sé hace cuánto tiempo fue. Como él dijo que no. Entonces no. ¿Y será que si yo lo hubiera hecho, él se da cuenta si estoy estudiando o no? Probablemente ni cuenta se hubiera dado. Amén. Pero como pues estoy bajo una cobertura y pedí el consejo y me dijo que no, no lo hice. Y miren la gran diferencia, ¿verdad? Probablemente nunca se había dado cuenta. Y ustedes, mis amados, vienen a pedir consejo y saben que nos vamos a dar cuenta, o se imaginan que no nos vamos a dar cuenta y de todos modos nos damos cuenta y de todos modos hacen lo que les dijimos que no hicieran. O les decimos que sí y no lo hacen. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Sí, bajo cobertura. La pregunta es, ¿qué cobertura? Amén. Pero vuelvo a la carga para que se queden tranquilos. No es el olor, mis amados hermanos, de nosotros el que van a despedir. Oh, la pastora dice amén otra vez. Es el olor del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, al despedir el olor del Señor, esta es la recompensa. Si nos sometemos, porque al final eso fue lo que hizo Jacob. Amén. Porque se hubiera puesto la cobertura. Pero ¿y si nunca se anima a llegar delante del Padre? Seguro Esaú agarra la casa primero y se la lleva y lo bendice. Y él con la cobertura, con el plato de comida ya listo. Pero como nunca llegó, nunca se sometió. Pero sí lo hizo, ¿verdad? Entonces les pongo esto como ejemplo nada más, para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que sí o sí, a ustedes y a mí nos conviene estar bajo cobertura. Es una necesidad estar bajo cobertura. ¿Decimos amén? Al final cada uno decide, ¿verdad? La vez pasada, hasta no sé si alguien me puede responder, alguien decía, ¿qué les pasa a los hombres que cuando están enojados no comen? Llega la esposa, ahí está servido. Y con el triperío aquí, zona con dolor. ¿Y por qué nos pasa eso? Digo, ¿por qué les pasa eso? Entonces, les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque nuestra cobertura está a la orden, mis amados hermanos. No digo nuestra, nosotros, no. Bueno, también estamos a la orden, pero está hablando de Cristo. Él está a la orden. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Someternos. Sometámonos y nos van a dar cuenta que, nos vamos a dar cuenta que vamos a cambiar. Porque para estar acá, mis amados hermanos, en más de algo nos tuvimos que haber sometido. Pero también si lo analizamos concienzudamente y a la luz de la palabra, nos falta todavía un poquito más seguir ese sometimiento y entonces recibiremos, termino, las bendiciones que no merecíamos, que no nos correspondían. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas.